pero primero me gustaría orar para que sea el Señor quien nos hable en esta mañana, ¿sale? Señor, el día de hoy te damos gracias por este día que nos permites venir acá, congregarnos, Señor, pues todos juntos en armonía, y te queremos pedir que seas tú quien habla en nuestros corazones, Señor, seas tú quien mueva, Señor, lo que tengas que mover, muevas nuestro entendimiento, muevas nuestro corazón, aún nuestras manos y nuestros pies a obedecerte y a hacer tu voluntad en todo momento, Señor. Gracias, te amo, en el nombre de Jesús, te pedimos por esto, amén. Muy bien, pues en estos días hemos estado hablando de Jesús y no sé si alcanzan a ver como el tono. Ahí Tona cuando ve las presentaciones o las cosas que les mando, se saca mucho de onda, ¿verdad? Porque las imágenes que les mando seguramente no traen explicación y de repente es como extraño eso, ¿verdad? Pero fuera de eso, como que se empieza a sentir más incómodo, ¿verdad? Se siente a sentir como más intenso el ambiente, ¿no? Entonces, no quiero que lo interpreten como, hermano, el pastor ha estado viendo cosas en la iglesia y por eso tiene palabras tan duras, ¿no? Es Jesús, más bien, que ya está en este momento confrontándose con ciertas realidades de los religiosos de ese tiempo, los fariseos, ¿verdad? Este grupo de personas que, como dijimos en un principio, no eran del todo malos o incorrectos, pero hay un gran problema, y ese problema es el que vamos a ver en este momento, que yo creo que reconozco como la hipocresía, ¿sale? Entonces vamos a hablar de la hipocresía. Tenemos aquí una definición de la Real Academia Española de esta palabra hipocresía. La tienen por ahí, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar a leerla así con voz de trueno? Muy bien, fingimiento, ¿sí? Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen. O sea, yo tengo algo o yo experimento algo y sin embargo finjo otra cosa. Y eso es como una definición bastante sencilla de esto de hipocresía. Ahora, seguramente en tu vida, pues tú has conocido a gente que podemos decir que son hipócritas, ¿verdad? Que tú sabes realmente cómo son, pero a veces tienen diferentes caras, incluso yo les llamaría como diferentes máscaras, ¿verdad? Una para la iglesia, otra para los vecinos, otra para lo que sea, y en la casa a veces se la quita, ¿no? O a veces no es en la casa, a veces es incluso en la privacidad o cosas así. Pero también puede existir la posibilidad de que no solamente conozcas a una persona, sino que tú también hasta cierto momento has sido hipócrita. ¿Quién puede decir, yo en algún momento he sido hipócrita en mi vida? ¿Verdad? No me cuesta trabajo creerlo porque ella es argentina, ¿verdad? Y los argentinos son directos, como ya hemos estado viendo, ¿no? Varias culturas de repente son así, pero bueno, el mexicano a veces sí tiende a ser mucho así, creo yo. ¿Tú estarías de acuerdo, Noé, que el mexicano tiende a ser un poquito así? ¿Tú qué piensas, Noé? Mejor no dice nada, ¿verdad? Mejor no dice nada. Muy bien. Yo, yo sí creo que puede ser cierto, que nosotros somos un poco menos directos. Pero tal vez llegando a un punto mucho peor, la pregunta que yo quería hacer el día de hoy es, ¿cómo nace un hipócrita? ¿Cómo se construye un hipócrita? Y creo que lo que vamos a ver a continuación, aunado a lo que veíamos la semana pasada, nos va hablando de ciertas cosas que van a constituir a una persona que va a hacer este fingimiento, no de lo que realmente tiene o expresa, sino más bien de algo que quiere aparentar, ¿sale? Entonces vamos a leer el pasaje, Lucas 11, del 32 al 54, y vamos a empezar con la primera parte, ¿sale? Que sería versículos del 33, perdón, ya le puse aquí 32, debe ser 33 al 36. Dice así: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor, ¿no? Es decir, no tiene sentido tener un foco en un lugar oscuro, ¿no? Cubierto. ¿Qué propósito? Y fíjense en esto, ¿qué propósito tiene un foco? Iluminar, ¿no? Alumbrar algo que no está alumbrado. Hay cosas que sí puedo poner dentro no sé, de una bolsita, mis llaves, por ejemplo, ¿no? Para que no se me pierdan, cosas así. Pero ¿qué propósito tendría que, por ejemplo, en ejemplos más actuales, yo tuviera, no sé si les ha pasado, ¿no? Que de repente ven a alguien así hablando y ¿qué es lo que les decimos? Apaga tu luz, ¿no? No tiene ningún propósito. ¿Y qué pasa si yo guardo así mi celular acá? Estoy desperdiciando energía, ¿verdad? No sirve de nada. Y varios aquí están como, ¿ya lo vas a sacar y lo vas a apagar o algo así? Sí, lo voy a sacar y lo voy a apagar.
La luz oculta no tiene ningún propósito. La luz siempre sirve para alumbrar. ¿Y cuál es nuestra lumbrera según lo que dice esto? El ojo. ¿Sí? Ahora yo quiero que entendamos esto acerca del ojo, ¿verdad? El ojo puede tender a ser malo. Y vamos a hablar de cómo es ese ojo malo, ¿verdad? Ese es el siguiente punto. Este pasaje, que es bastante conocido, pues nos va a hablar justamente de lo que ya decimos en este momento. Los ojos son la ventana del alma. No sé si han escuchado esa expresión. Ahora, creo que la mayoría de nosotros entendemos muy bien este pasaje. El ojo es el medio por el cual nosotros percibimos el mundo externo. Y esta percepción que tenemos del mundo externo nos ayuda a hacernos de ideas. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, piensa en una manzana, ¿qué viene a tu mente? Pero ¿cómo viene una manzana? Rojo. ¿Se imaginan la forma de la manzana o no se la imaginan? Es lo que viene a sus mentes, ¿ok? Algunos habrán dicho verde, otros habrán dicho amarillas. Hay manzanas de todos colores. Pero no sé si están de acuerdo que en la mayoría de nosotros, cuando yo dije la palabra manzana, vino una imagen a la mente. ¿Qué pasa con el que nació ciego cuando escucha la palabra manzana? ¿Qué vendrá a su mente? Un sabor, un aroma, una textura. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a decir esto. Esto del ojo es obviamente una forma o una expresión que está utilizando Jesús. Pero creo que a lo que Jesús se refiere es a la percepción en su totalidad, ¿no? No es que los ciegos se van a saltar este pasaje, ¿verdad? Absolutamente toda persona que pueda percibir el mundo, como sea que la percibe, va a tener ese ojo, entre comillas. ¿Sí me explico con esto? Ok. Entonces, esto del ojo va a ser nuestra percepción del mundo y esto lo puede tener cualquiera. Entonces, el ojo, ya en esta forma en la que lo explicamos, es también mi percepción de la realidad, del mundo en el que yo vivo, ¿ok? Y Jesús nos dice que si nuestro ojo, o bien nuestra percepción de la realidad es adecuada, es buena, entonces el cuerpo va a estar lleno de luz, ¿ok? Pero si el ojo está malo, entonces el cuerpo va no a estar iluminado, sino que va a estar en tinieblas. No sé si me explico. Imagínense que por el ojo, que sí entiendo, no entiendo mucho de eso, si estuviera aquí David, el doc de allá de Morelia, le explicaría, ¿no? Pero entiendo que el ojo es como una especie de lente por el cual entra una imagen y se transmite al cerebro, ¿no? En la forma figurada de Jesús vamos a pensar en esto. Nuestros sentidos son como la forma en la que percibimos y va en algún momento a iluminar todo lo que hay adentro, ¿no? Por pensarlo de una manera. ¿Sí me explico con esto? Imagínense como... ¿Han visto esas cámaras antiguas que dicen que es como un cuartito con un hoyito chiquititito y se proyecta una imagen, ¿no? ¿Qué pasaría? Ajá, una cámara oscura. ¿Qué pasaría si en esa cámara, en lugar, estuviera como un poquito opaco ese pequeño hoyito? La imagen que hubiera dentro, ¿estaría bien? ¿Sería adecuada? ¿Sería la correcta? Puede estar tergiversada, puede ser borrosa, ¿no? Y tal vez ahí para ilustrarles esto, yo les quiero decir algo que pues es algo con lo que he vivido toda mi vida, ¿no? El problema de la miopía y el astigmatismo, ¿no? Ahorita que me estaba quitando acá, yo ya no sé quién es quién, ¿no? Y algo que de repente es muy complicado, muy complicado, es manejar, pero particularmente de noche. ¿Quién tiene miopía o astigmatismo? Uy, todos acá, ok. ¿Puedes mostrar una foto de cómo es para una persona con miopía manejar de noche y aparte... Imagínate, ¿no? Un carro y de repente cuando traes tu parabrisas sucio no se ven así las luces, ¿no? No sé si les pasa a los que manejan de repente de noche que uno va como de este lado y si la carretera es doble, vienen de los dos sentidos, de repente hay muchas luces y tú no alcanzas a ver, como que te encandilas, ¿no? Entonces no alcanzas a ver. Y a un amigo hace una vez le preguntaron, oye, ¿cómo le haces? Eres buenísimo para manejar, ¿cómo alcanzas a ver? Y le dice, la verdad no alcanzo a ver, pero igual ahí iba manejando, ¿verdad? Y... no lo vamos a decir, pero sí nos pasa, ¿no? Pero especialmente si tienes miopía, esto te puede pasar. Yo no quiero que me arresten aquí ni nada, ¿verdad? Pero cuando he llegado en algún momento a manejar tal vez sin ver muy bien o sin lentes o algo así, hay veces en las que uno que tiene miopía o astigmatismo, a veces, o estoy cansado, o estando cansado, ve algo que no es un tope, no sé si les ha pasado, no es para cruzar, la línea para cruzar, y de repente uno se frena, ¿no? Y dice así como, ¿por qué? Pues porque hay un tope, no hay un tope, te puedes seguir. Ya atropellaste a la persona, ¿verdad? Porque es para cruzar, igual te tendrías que detener, pero bueno. O al revés, ¿no? De repente no está bien pintado un tope y como no alcanzas a ver bien, te lo pasas. ¿A qué voy con esto? Lo que tú percibes va a ser la forma en la que tú vas a actuar. Si tú ves algo y tu percepción de esa realidad es incorrecta,
vas a frenar, o vas a avanzar, o vas a hacer, no sé, vas a dar una vuelta, lo que sea necesario, ¿no? De repente también ha pasado que de repente según yo veo un animal o algo así, y es, no sé, algún trozo de ropa o tela o algo que tiraron en la tierra, ¿no? Y yo igual me freno. Pero sí me explico con esto. Nuestra forma de ver va a ser como vamos a actuar. ¿Están de acuerdo con esto? Y esto no solamente en la manejada, sino en toda nuestra vida. Nuestra forma de percibir el mundo, vamos a decir que va a ser también lo que va a modificar lo que, o cómo nosotros vamos a estar haciendo las cosas. Ahora, fíjate esto, el mundo realmente no cambia. Un auto sigue siendo un auto y un tope sigue siendo un tope. No es que conforme yo lo vea, esto de la relatividad no tiene nada que ver, y a veces esto de, la verdad es subjetiva, yo creo que hay una realidad percibible, y que además la realidad percibible es concreta, no cambia. No cambia conforme a lo que yo voy pensando, lo que la quiero hacer, ¿no? Ahí han hablado de, no, materializa esta bendición y te va a llegar dinero. A mí nunca me ha pasado, hermanos, la verdad. Entonces no lo recomiendo mucho. Pero las cosas concretas pueden en nuestra mente no serlo. ¿Sí me explico con esto? Puede que en nuestra mente modifiquemos nuestra idea de la realidad. Pregunta, ¿la realidad cambia? ¿Qué es lo que cambia? Nuestro ojo, si lo queremos ver de esta manera. ¿Se entiende esto? Y creo que es lo que está pasando en este pasaje. Jesús nos está explicando que cuando una persona no percibe las cosas como en realidad son, entonces corren el riesgo de andar en tinieblas. Sin embargo, si la persona percibe las cosas como si son, con una buena percepción, entonces va a ser iluminada y va a actuar acorde a esa iluminación. A nadie le gusta moverse en oscuras, ¿sí? Porque no hay claridad en lo que estoy haciendo. Si yo estoy a la luz, entonces va a haber claridad en las cosas que sí estoy haciendo. Ahora, entonces la pregunta sería, ¿cómo obtenemos buenos ojos? ¿Cómo es que nosotros tenemos una percepción real de la vida? Ahorita escuchamos una canción que dice ver por encima del sol. Ver, habla de la Biblia, por ejemplo, como esa colección de páginas, en cuando uno las lee, ve la vida como es en verdad. Y dentro de esta palabra vamos a encontrar 1 Corintios 3:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en primer lugar, ¿cómo podemos nosotros hacerlo? No podemos. Vamos a decirlo así, lo que está diciendo este pasaje, y es Pablo hablando, es no existe manera en la que nosotros podamos percibir el mundo de manera verdadera, en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente. Después continúa diciendo, versículos 15 y 16, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí tienen otra versión, pero igual la podemos leer. ¿Sabes? La Biblia enseña que es en realidad todos nosotros los que estamos miopes, espiritualmente hablando, ¿verdad? No estoy diciendo acá, aunque varios levantaron aquí la mano en realidad cuando pregunté. Pero muchos espiritualmente, de hecho todos, estamos miopes. No podemos percibir el mundo porque se ha de discernir espiritualmente. Y ninguno de nosotros posee esa capacidad. Sin embargo, cuando nosotros le permitimos a Dios poner en nosotros la mente de Cristo, entonces sí podemos percibir la realidad de manera correcta. ¿Ok? Parecería que en nuestro mundo material, pues lo que nosotros percibimos materialmente va a ser lo correcto. Pero tenemos como una especie de miopía, así como hay un tope ahí, yo por mi miopía no lo veo, muchas veces así pasa. Y a veces en las cosas que nos van pasando en el mundo, parece no tener sentido. Y a veces vamos a querer actuar acorde a lo que nosotros pensamos. Si alguien me hace algo malo, mi ojo, ¿qué me va a decir? Pues lastima a esa otra persona. Si, no sé, me pasa o de repente alguien se enoja conmigo, ¿qué me va a decir? Pues enójate tú también con esa persona. Se me metió, pues entonces tú regrésaselo, ¿no? Ve y métete. Y eso nos lo dice nuestro ojo natural, nuestro hombre natural que no discierne las cosas espirituales. Pero si nosotros cambiamos nuestros lentes, estos ya están muy rayados, pero unos mejores, que serían los de la mente de Cristo, entonces tenemos la capacidad de percibir el mundo como Él lo percibe. ¿Y eso qué nos da a nosotros? Luz. ¿Me explico con esto? Cambiemos nuestra percepción para que entonces veamos como Dios ve. Porque sabes, cuando el ojo es malo, ese va a ser el primer peligro de que nosotros nos convirtamos en hipócritas. Porque cuando nosotros tenemos ojos malos, las apariencias de todo lo que vemos va a ser súper engañoso. Y ese es el siguiente punto.
apariencias engañosas. Estamos hablando del declive, ¿verdad? De una persona que se vuelve hipócrita. Vamos a leer los versículos del 37 al 44, estamos en Lucas 11. Muy bien. Dice así: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo, de estas personas que eran muy, muy buenas para conocer la palabra de Dios, pero tenían sus problemas, que comiese, dice, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo que fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Eso os será necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Palabras muy fuertes de Jesús, ¿verdad? No sé si tú de repente alguien te invita a su casa y eso es lo primero que le empiezas a decir: no, tú eres un hipócrita, ¿por qué haces esto? Y no sé qué tanta cosa, ¿no? Un momento incómodo. Pero aquí lo que encontramos pues es un momento justamente así de incómodo, ¿no? Un fariseo le ruega a Jesús que vaya a su casa a comer con él, y sin embargo pues a Jesús se pone a tener una discusión con esta persona que lo acaba de invitar, ¿no? Y tal vez la pregunta que le hace es una pregunta que como que diríamos: está mal entonces que me lave las manos. Oye Jesús, ¿por qué no te lavas las manos pues antes de comer, no? Vienes a mi casa de la calle, pues no sé, andabas en el metro, no sé qué habría ahí en ese momento, la carreta o lo que sea, y pues de repente vienes y te subes, ¿no? Y vas a comer, pues mejor lávate las manos, ¿no? Bueno, esto en nuestro contexto seguramente diríamos, pues sí, ¿no? No era nada malo lo que está hablando el fariseo aquí de todo esto, ¿no? Y hay personas que de repente hablan: bueno, es que ellos se lavaban excesivamente. Yo creo que no va tanto por ahí. Yo les recomiendo, hermanos, sí, lávense las manos, ¿no? Antes de comer, es bueno, y más si vienen de la calle. Pero creo que más bien acá lo que hemos de entender es qué es lo que pasa, ¿verdad? Con este contexto. Tampoco les va a pasar nada, ¿no? Ahí, bueno, ya lo voy a decir, pero cuando nosotros recién tuvimos a nuestros hijos, algo que nos dijeron es: no los cuiden demasiado en algunas cosas, ¿no? O sea, está bien que los laven y todo eso, pero de repente incluso si comen tierra generan defensas, ¿no? Entonces yo creo que mis hijos ya están súper protegidos contra cualquier cosa, ¿no? Porque han comido de absolutamente todo. Pero independiente de esto, el contexto de lo que estamos viendo acá tiene que ver con otra cosa, ¿no? Esto que están haciendo los fariseos probablemente se relaciona con los ritos de pureza ceremonial que se requería de los sacerdotes. Cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento va a haber muchas reglas ceremoniales de cuándo se tienen que lavar, ¿no? Cuando ven el templo o el tabernáculo, hay un lugar que es el lavacro, y ellos tenían que purificarse de todo antes de entrar y empezar con los ritos que eran los ritos del templo, ¿no? Y ellos de alguna manera están viendo a Jesús como esta figura sacerdotal. Realmente es positivo esto que está haciendo este fariseo de alguna manera, porque lo invita a comer. Una persona no invita a comer a otra persona a menos de que haya algo positivo acá. Yo en lo personal creo que aquí no era para tentarle esta ocasión en particular, aunque vamos a ver que la historia no termina tan bien. Y de alguna manera lo está viendo como esta figura sacerdotal y se pregunta: ¿por qué no se lavan las manos? ¿No? Si realmente es como no era del linaje de Leví ni nada por el estilo, pero la pregunta tal vez sería: ¿por qué este hombre que viene acá y se supone que es una figura importante no hace todo lo que hacemos nosotros, lo que hacían los sacerdotes, que es lavarse las manos? Vamos a decirlo así, era como una especie de imposición mayor. ¿A quién le correspondía? ¿A los sacerdotes o a los fariseos? A los sacerdotes. Jesús no era parte tampoco de la tribu de sacerdotes y no estaban en este momento practicando algo del templo. Entonces, esta era una regla que sumaron de alguna manera los fariseos. Cuando la Biblia dice que Jesús vino a cumplir la ley, Él la cumplió íntegramente. Esto no era una ley divina, era una ley humana. ¿Se entiende esto? Y vamos a decir esto: esta ley estaba construida sobre lo que realmente Dios requería. ¿Se entiende esto también? ¿Ok? Entonces, ¿tenemos que hacer lo que Dios nos pide? ¿Tenemos que hacer lo que el hombre suma a lo que Dios pide? No particularmente, o no estamos obligados de alguna manera. Bueno,
Pues esto es lo que encontramos en este momento. Estos fariseos eran como vasos que por fuera estaban limpios, pero por dentro estaban llenos de maldad, que daban limosna y diezmaban, pero no practicaban ni la justicia ni el amor. Y tal vez la palabra más fuerte, ¿verdad? En el 44. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, como sepulcros que no se ven, pero que por dentro ¿cómo están? ¿Qué hay adentro de un sepulcro? Pues no solamente suciedad, un muerto, ¿no? Por encima puede haber pastito, decoraciones y cosas muy bonitas, pero por dentro ¿qué hay? Un cadáver que se está pudriendo, perdónenme, ¿no? Hay hermanos, mi familia ya lo sabe, pero si un día yo fallezco, yo preferiría que me cremen, ¿verdad? Porque yo pensar no tiene nada de malo, ¿verdad? Estar enterrado, pero en esto que se va haciendo con un cuerpo y todo eso, no sé, a mí me da cosa. Ojo, aquí no estoy diciendo aquí una cosa es más bíblica que otra. Yo sé que hay un debate de la Biblia permite que seamos cremados y todo eso. El Señor en la restauración de todas las cosas nos puede restaurar de absolutamente todo. Ustedes no se preocupen. Pero lo que está diciendo Jesús es algo fuerte, porque está diciendo hay algo pudriéndose allá adentro. Por afuera se puede ver de una manera. Los hombres incluso no perciben que hay ahí. Y aparte, bueno, entre los judíos no sé si lo sabían, pero pararse sobre una tumba era sacrilegio, ¿verdad? Era parte de esa impureza que podrían ellos practicar. Y estas palabras de Jesús son fuertes porque prácticamente le está diciendo lo de adentro de ustedes está como muerto. Sepulcros blanqueados tiene que ver un poco con esto. Y eso es algo terrible. Jesús está expresando, ustedes fariseos son falsos. Por un lado conocen la doctrina, siguen los ritos de pureza, se lavan las manos, diezman y todo, pero por dentro están muertos porque practican no practican lo que realmente es importante, el amor y la justicia. Ahora yo quiero enfatizar lo que anteriormente definíamos, la hipocresía, que es una discordancia entre lo que digo o en cómo actúo, un fingimiento con lo que realmente hay dentro de mí. Pero ¿cómo justifico ese fingimiento? Porque tengo que justificarlo. Si yo revelo lo que hay dentro de mí, pues toda la gente me percibe como malo, entonces no soy hipócrita, simplemente soy directo y muestro lo malo que hay dentro de mí. Pero si usted quiere, no lo recomiendo tampoco, pero si usted quisiera en algún momento esconder lo que hay adentro, tiene que construir sobre eso. Todos cuando recibimos visitas queremos una casa limpia, ¿no? Entonces, no sé si les pasa que de repente le dicen, voy a visitarte, ¿y qué nos ponemos a hacer? Pues escombrar, ¿no? Yo siempre le digo a Cristina cuando alguien viene de improviso, le digo, amor, limpia la casa porque vienen visitas y no quiero que vean cómo vivimos, ¿no? Entonces, a veces no nos da el tiempo, mi papá se está riendo por acá, ¿verdad? Dice, tal vez no les dio tiempo. Pero no sé si les pasa que la forma más fácil de escombrar es algo que vamos a llamar el cuarto sucio, ¿ok? El cuarto sucio es un lugar en donde todo está permitido. O sea, si yo quiero limpiar mi casa y veo cosas que ya no sé dónde van y las puedo acomodar, agarro todo y van al cuarto sucio. ¿Cuál es ese cuarto? El cajón. Ellos tienen un cajón, miren, ya lo están diciendo. Y el cuarto sucio es donde puede salir absolutamente de todo, ¿verdad? Ahí tal vez si incluso, no sé, tengo hambre un día, puedo agarrar ahí entre la ropa y agarro un chocolate, no sé. Ojalá que no esté tampoco así, ¿verdad? Pero es el lugar en donde todo está permitido, en donde de repente yo muevo absolutamente todo. Si ustedes llegan a una casa y les dicen, no, ahí no se puede pasar, ese es el cuarto sucio. En mi casa, para que sepan, es la recámara de Cristina y mía. Entonces, bueno, espero que no sea el caso de todos, ¿verdad? ¿Quién puede decir? Nosotros, la verdad, sí tenemos un cuarto sucio. Ni levante la mano, yo sé que aquí nadie, ¿verdad? Fíjate que yo creo que nosotros, así como podemos tener un lugarcito en el que sí escondemos las cosas que están sucias y aparentamos una casa limpia, porque el chiste es que se vea limpia, no que esté limpia, solamente que se vea, pues lo que la gente va a ver. Pero ya en otros lugares ahí sí puede haber todo tipo de relajo, pero en nuestras vidas a veces también tenemos un cuartito sucio en nuestro corazón, ¿sí? Y este cuartito sucio es donde se puede poner absolutamente de todo, ¿ok? En la iglesia vamos a mostrar la casa limpia, ¿verdad? Hola hermano, ¿cómo estás? ¡Qué bendición! Pero ¿qué tal, por ejemplo, en el camino acá, en el transporte público, en el carro vas discutiendo? Todos están diciendo que sí, ¿verdad? Entonces no soy el único al que le pasa, ¿verdad? Pero puede pasar. Tal vez puede ser que no solamente es ese lugar, puede que sean otro tipo de lugares, puede que sea tal vez, por ejemplo, mi carro, cuando salgo, cuando las personas no me ven. Pero tengo esos cuartitos sucios y esos cuartitos sucios son en los que yo boto absolutamente toda la basura.
Pero como decíamos, llego al otro lugar y nadie va a ver ese cuartito sucio porque se quedó donde está y está bien escondido, ¿ok? Ahí puedo soltar toda la basura y de esta manera voy a cuidar de alguna manera mi apariencia. Delante de mis amigos, de mi familia o de quien sea, todo muy bien. Ah, pero ¿qué tal en la soledad? ¿Qué tal en mi cuartito en donde echo toda la basura? ¿Sí? Eso es como válvulas de escape que a veces tenemos en donde sí soltamos absolutamente todo. Y aquí quiero ser un poco directo, hermanos. Muchas veces ese lugar, creo yo, puede ser el hogar, ¿sí? Es donde generalmente es. Afuera nosotros mostramos una apariencia y dentro de la casa es nuestro cuarto de suciedad, donde realmente va a salir todo lo que realmente existe ya en nosotros. Y es el tener simplemente ese cuartito sucio lo que nos va a facultar para poder volvernos hipócritas. Si nosotros nos hacemos, tal vez no incluso de un cuartito nada más, sino de 2, 3, 4, 5, 6, vamos a tener un montón de esas cosas y vamos a hacer de una manera acá y de otra manera afuera. Pero es la capacidad de esconderme, lo que estamos hablando como el cuartito sucio. La capacidad de ocultar lo que realmente hay dentro de mí. Porque en México importan mucho las apariencias, y eso lo puedo decir, mi esposa también es estadounidense, son mucho más directos, ¿no? Y yo de repente, a mí me saca un poco de onda que llego a una casa y de repente ahí se están como a veces discutiendo las personas, ¿no? En Estados Unidos, Mike también, no sé si les pase, ¿no? Pero como que en Estados Unidos muchas veces esto pasa más. Acá en México es súper importante la apariencia que tenemos nosotros públicamente. El problema, y yo no digo que hay que tener cierta, ¿cómo le diré? Pues sí, no sacar absolutamente todo, como cierta educación, ¿no? Sí, no de repente sacar todo en un lugar o no discutir algunas cosas. Pero creo que el problema es enfocarnos demasiado en las apariencias y hacernos de estos cuartitos chiquitos donde salen todas las cosas, ¿no? Esos lugares de nuestro corazón en los que ocultamos absolutamente todo, pero el problema no es que solamente, no sé, no lo sacamos, sino que lo mantenemos ahí adentro acumulándose y acumulándose y no vemos que haya una forma de que haya un problema. En mi figura que les decía antes, ¿no? Si tal vez vienen ahí, pues sí, bueno, acumula todo en el cuarto sucio, pero yo esperaría que después de eso acomode las cosas, ¿verdad? Ya que se fueron las visitas. Sin embargo, hay gente que ahí lo tienen, y ahí lo mantienen, y ahí se queda, ¿no? Y eso es lo que nos puede pasar en nuestro corazón. Tenemos problemas, tal vez no es lo adecuado sacarlo en la iglesia, yo no les diría, hermanos, peleense aquí, ¿verdad? Pero sí les diría, los problemas se tienen que solucionar y no nos podemos quedar con estas cosas, porque de esta manera lo que empieza a pasar es que se acumulan y se acumulan, y no hay limpieza en este lugar, pero la apariencia tiene que seguir. Y la cuestión es que la apariencia siga, pero cuando hay una sociedad, la meto a mi cuarto. Pasa otra cosa, la meto a mi cuarto. ¿Qué está pasando con el cuarto? Se está limpiando, se está ensuciando más. Cuando yo vivo y tengo problemas y no los resuelvo, pues voy acumulando cosas en mi cuarto sucio. ¿Sí me explico con esto? Ya estoy aquí un poquito yendo mucho en cuanto a esto. Pero a mí me gustaría preguntarte, hermano, ¿podrías decir que tú tienes este cuartito sucio en tu corazón, donde aprovechas para de repente esconder toda esa suciedad que realmente hay en ti? ¿O lo estás limpiando? Y está bien estarlo limpiando. De hecho, creo que hay que estarlo limpiando. Y como te digo, tal vez no lo tienes que hacer en público. Pero si tal vez lo que estás haciendo es acumulando y acumulando basura en ese lugarcito de tu corazón y realmente nada está saliendo, entonces corres el peligro de convertirte como estos hipócritas que están más preocupados por las apariencias. ¿Y sabes cuál es el problema? Si la apariencia está bien, no importa cuánto hay acá. Y ese es el verdadero problema. Pero yo te digo algo, en algún momento, hermano, el cuarto se va a desbordar. Y aún en tu vida pública, eso se va a ver. Yo estoy convencido de eso porque lo he visto varias veces. No hay nada que pueda quedar oculto por mucho tiempo. ¿Cuál es mi invitación entonces para usted, hermano? Mi invitación es que usted deje de tener estos cuartitos y más bien, en lugar de disfrazar la maldad de nuestro corazón, la ausencia de amor, justicia y esta forma de aparentar, nosotros busquemos en su lugar lo que es bueno. Hacer externamente lo que es bueno. Vamos a ver que además puede existir esta disonancia. Romanos 2, del 21 al 23, dice lo siguiente. Tienes la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad?
Todas estas formas representan de alguna manera una forma externa de actuar, ¿sí? Exhortando a otros incluso a hacer algunas cosas, como lo hacían los fariseos. Pero estas personas que hacen esto muchas veces, ellos mismos no las practicaban. Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y sabe, hermano, lo externo se puede fingir, pero lo que en realidad hay en nosotros no se puede ocultar para siempre. Hebreos 4:13 dice lo siguiente: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, mi ánimo es este. Yo en lo personal creo que en esta vida absolutamente todo se revela. Hay cosas que toman años, hay cosas que toman bastante tiempo, pero realmente yo he conocido de tantas cosas que salen a la luz. Y es complicado, ¿verdad? Pero aún si no salían a la luz, hermanos, hay alguien que las está viendo. Nuestro Señor está viendo absolutamente todo lo que hay dentro de nosotros y Él no podemos ocultar ni siquiera nuestro cuarto sucio. Hermano, no podemos engañar a Dios. Podemos engañar a los hombres, podemos aparentar lo que no somos, pero siempre llega el día en el que todo sale a la luz. Cuando te purificas, cuando te lavas las manos, ¿lo haces externamente, ocultando lo que no quieres que el mundo vea? ¿O genuinamente dices como el salmista: Señor, escudriñame, líbrame de los pecados que son ocultos para mí, de esas cosas que yo no sé que están mal y todavía viven en mi corazón? Es terrible la condición, pero es parte de la verdad. Hermanos, que este sea nuestro corazón. Y yo le animo a esto, nuevamente haciendo esta apelación cultural. Tendemos mucho las apariencias. Lo mismo, la palabra que estaba buscando, no está mal en guardar cierta discreción, ¿verdad? En cierto pudor en cuanto a algunas cosas. Pero los problemas que tenemos hay que resolverlos. Y aquí estamos para lo que ustedes necesiten. Si algún otro hermano de tu confianza, hazlo también, pero no dejes que esos problemas se acumulen dentro de ti, porque en algún momento van a salir, y aun si no salen, estás pecando delante de Dios, ¿sí? Pensando en todo esto, vamos entonces al último punto. Para finalizar, me gustaría abordar esto. Ya dijimos que un ojo malo pues va a llevar una apariencia engañosa, y si yo veo las cosas de una manera engañosa, pues voy a pensar que puedo engañar a otros con mis apariencias. No sé si me explico, ¿no? No sé si también te ha pasado que de repente una persona que realmente no es tan discreta, de repente dice algo y piensa que se está ocultando, pero tú dices, esto es obvio, ¿no? Lo mismo pasa a veces con nosotros, ¿verdad? Que cosas que queremos que sean de alguna manera discretas, terminamos revelando y somos ciegos. Entonces, si tenemos un mal ojo, vamos a pensar que lo que las personas, si nosotros vemos algo y no lo vemos mal, vamos a pensar que las otras personas tampoco lo ven mal, y no es así. Entonces, ojos malos llevan apariencias engañosas. Pero esto lleva también una percepción de la realidad totalmente alterada, ¿no? Ahí me gustan los memes y de ahí tomo esta palabra, ¿no? Una percepción alterada. Y vamos a ver algo que de verdad me llama muchísimo la atención de lo que va pasando en este mismo pasaje. Vamos a leer los últimos versículos, que son del 45 al 54. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Obvio, ¿no? Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. O sea, todo esto que ustedes les demandan a otros que hagan, ni siquiera ustedes las pueden hacer. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Una increíble discordancia, ¿verdad? De modo que sois testigos y consentidores de los hechos que vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. O sea, ustedes están honrando a estos profetas, pero sus padres asesinaron a estos profetas. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que demande de esa generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis.
Diciéndoles él estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Y aquí es donde comienza el peor tiempo, ¿verdad?, de esta oposición al ministerio de Jesús. Este es como de alguna manera el clímax de lo que viene después, y no va a ser más positivo, al contrario, ¿no? Vamos a encontrar mucho de estos problemas y vamos a seguir hablando, de hecho, de la hipocresía. Pero aquí, bueno, quiero pues ver, ¿no? Lo que de alguna manera está aplicando acá es esto de lo que le digo a Juan, lo digo para que escuche a Pedro, ¿verdad? Y Jesús les está hablando prácticamente a todos. Y entre ellos, obviamente, también a los intérpretes de la ley, muy similares en su pensamiento con los fariseos. Y es que estos hombres, intérpretes de la ley, se dedicaban precisamente a esto, a interpretar la ley. Ahora, algo interesante, la ley, como nosotros la tenemos en el Antiguo Testamento, no fue hecha para leerse como un libro legal, ¿no? Tipo como una constitución en la que vamos a encontrar que esta ley dice esto y esto otro, y entonces el acto constituye una ofensa, con esta ley está prohibida, pero esta otra protege. Y muchas personas a veces intentan hacer esto, ¿no? Leer la Biblia de alguna manera en la que encontramos en ellas un montón de leyes y reglas, y entonces con base en esto interpretamos así, evaluamos acciones y un montón de cosas. Creo que sí se podría aplicar así, pero la palabra de Dios es mucho más que eso, es una palabra que Dios nos quiere comunicar y quiere decirnos algo con esto. No nada más ponernos una serie de leyes. Por ejemplo, las leyes además no están en la mayoría puestas así como un montón de reglas, incluyen narrativa, incluyen ocasiones, incluyen el corazón de Dios dentro de ellas. Eso no pasa en una constitución. En lugar de comprender principios y ponerlos en práctica, los fariseos hacían precisamente esto con la palabra de Dios, extraían leyes y reglas. Yo creo que ellos no hablaban incluso muchas veces del corazón de Dios, no hablaban de lo que Él deseaba de la gente, que deseaban que ellos le amaran, que ellos le obedecieran. Y en este obedecer era motivado no solamente por el conocimiento de la ley y el ponerse ellos en un lugar mejor. Ustedes recuerdan ese pasaje en el que Pablo dice, bueno, ustedes creen que dependen de la ley, yo más, ¿no? Y habla de todas sus credenciales, pero se perdió todo esto porque lo más importante es el amor a Cristo. Y eso es justamente lo que está pasando en este momento. Ellos están poniendo la ley por un lugar muy por encima, porque ¿sabes cuál es el problema? Muchas veces nosotros vamos a poner lo que hacemos por encima de quién es Dios y nuestra relación con Él. Y eso es un peligro, porque ¿a quién exalta? Me exalta a mí. Si yo digo, yo cumplo la ley, ¿quién es el chido? Pues yo que cumplo la ley, porque yo me sé todas estas reglas y las cumplo con toda mi genialidad, porque soy una persona increíblemente, obediente, o no solamente obediente, docta en la ley y todo esto, ¿verdad? Pero el problema es que ellos habían olvidado de lo más importante. Lo que motivaba esta obediencia no era el orgullo, era el amor y era la justicia. De hecho, el amor a la justicia y a la misericordia. En lugar de comprender ellos estos principios y ponerlos en práctica al extraer reglas, luego también ellos se dedicaban a enseñarle al pueblo esto. No les enseñaban, amen a Dios, arrepiéntanse, sigan al Señor. ¿Qué les enseñaban? No puedes trabajar en el día de reposo. ¿Y esto puedo levantar esto? Híjole, sí, porque esto va a representar un esfuerzo. No, esto no. ¿Se puede usar elevadores? No, tampoco elevadores, porque consumen energía, ¿no? Y ahí sería un problema, porque entonces, ¿de qué se trata? ¿Se trata del trabajo? ¿Se trata de la energía? ¿Se trata de qué? Y cuando nosotros vemos la ley del Sabbat, vamos a ver que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el descanso en Dios. Pero bueno, eso ya es otro tema. Sin embargo, yo creo que esta actitud que estas personas tienen conforme a la ley no es nueva de los fariseos. Isaías 29:13, ¿qué dice? Una tradición aprendida de memoria, que no entiende el corazón, solamente entiende las acciones. O sea, 16, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. No conocimiento de las leyes de Dios, conocimiento de Dios. Ustedes ya conocen estos pasajes. Israel nuevamente mostrando su hipocresía. Ellos seguían la ley, pero solamente lo hacían externamente y de una manera además muy mediocre. Pero su corazón era totalmente ajeno a Dios, porque se habían esforzado solamente en guardar las apariencias. Y estos profetas
que denunciaban justamente esta hipocresía, y eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo terminaron? Fueron perseguidos, algunos de ellos matados por el mismo pueblo. La gente que les hablaba la palabra de Dios, ellos los mataron porque se atrevieron a hablar en contra de la hipocresía que ya era una generalidad en todas las personas del pueblo, especialmente en los sacerdotes, por ejemplo. Malaquías, hay una forma en la que él va confrontando a todo el pueblo, ¿verdad? Primero al pueblo, a los hombres, después a los sacerdotes incluso, todos manchados de esta hipocresía. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Los fariseos habían estudiado a estos profetas. Ellos habían estudiado a esta gente que hablaban en contra de la hipocresía y no se daban cuenta que era justamente lo que ellos estaban haciendo en este momento. Conocían que además esa hipocresía era lo que los había llevado al exilio. Veneraban incluso a los profetas que acusaron al pueblo y a los líderes de participar de esta hipocresía, y sin embargo no aprendieron nada en absoluto, porque eran exactamente igual que el pueblo. No sé si se dan cuenta, es terrible, ¿verdad? Pensar en que uno está estudiando y está viendo todas estas cosas y leyendo, y aún entendiendo más que cualquier otro judío promedio, los fariseos y los escribas no entendían esta realidad. Y eso los llevaba a la hipocresía, que en algún momento los llevó a exactamente esto. Y lo más irónico, 53 a 54, ¿qué dice que hicieron? Esto es lo que más me saca de onda, ¿verdad? Diciéndoles él estas cosas, Jesús, hablándoles de cómo estos profetas fueron asesinados por gente como ellos, dice: los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle de gran manera y a provocarle de que hablase muchas cosas, acechándole y procurando causar alguna palabra de su boca para acusarle. Y este acusarle no era nada más para decir: hey, miren lo que está haciendo. ¿Cómo terminaron esas acusaciones? En muerte. Jesús les está diciendo: esto que hicieron con los profetas es lo que están pretendiendo hacer conmigo en este momento, porque les estoy hablando de la realidad. No entendieron nada. Y es que, sabes, hermano, hay muchas veces en las que es difícil no tener una buena percepción de la realidad. Aquí me gustaría hacer un ejemplo súper extraño, pero creo que les puede ayudar. Le voy a pedir a mi hermano Edgar y a mi hermano Pablo que pase. Pablo y Edgar, no les voy a decir nada, nada más van a pararse aquí, no se preocupen, no los vamos a poner a hablar ni nada. Vamos a ponernos a cantar, a ver, pársense aquí, a ver, vamos a ponernos acá. Es que quiero el micrófono para que se vea acá, que se vea en la cámara, ¿ok? Quiero que nos vean por alturas, ¿ok? Párense así, pónganse así lo más altos, ¿ok? Ok, perdóname, hermano, ¿quién de nosotros es el más chaparrito? Edgar. Ok, pasen por favor, gracias, hermano. Denle un aplauso a Edgar, que es el chaparrito. Y es que les voy a decir algo, hermanos. En el cuerpo de Cristo, qué bueno que vino Edgar, porque esto lo escribí, incluso aquí dice Edgar, entonces qué bueno que llegó, porque si no, no funcionaba. En el cuerpo de Cristo existen miembros más grandes y existen miembros más chiquitos, como Edgar, ¿verdad? Más chaparritos. Pero también habemos los que somos un poco más altos, ¿verdad? De hecho, bastante más altos, como yo y Pablo, que pues nosotros somos altos. Y no tenemos los mismos problemas que tiene alguien como Edgar. Uno que es alto tiene otro tipo de problemas. De repente, no sé, pues me meto al carro y no quepo y cosas así, ¿no? Ok, aquí no puse tantas risas, entonces no esperaba que pasara algo así. ¿Cómo sueno yo, hermanos? ¿Sueno ridículo o no sueno ridículo? Yo no tengo el problema de una persona alta, pero porque yo soy ligeramente más alto que Edgar, puedo pensar que soy una persona más alta. ¿Sí? Y puede ser que nosotros estemos tan ciegos así como yo, que uno piense que no esté en otra condición. Aquí no estamos a chaparro y alto, ¿verdad? No es que uno sea peor o mejor, pero es increíble que hay veces que no nos damos cuenta de esto, ¿no? Y tenemos este cierto tipo de cosas en las cuales nos excluimos de un grupo. Es que yo soy de los altos. Claro que no, yo soy chaparrito, ¿no? Y realmente pues más bien han sido ese tipo de cosas las que yo conozco. Mi hermano Pablo sí, tal vez él sí se identifica con esto. Mike ni se diga, ¿verdad? Debí pasar más bien a Mike también. Pero una diferencia abismal. Sin embargo, muchas veces nos gusta colocarnos en el lugar en el que nosotros queremos. Y los fariseos esto hacían. Se lo colocaban en el lugar en el que ellos se querían colocar o se veían como ellos se querían ver. Pero creo que justo así se escuchaba justamente Jesús cuando estaba, o los escuchaba estos fariseos, ¿verdad? Así como algunos de ustedes están así como, ¿le decimos o no le decimos? No, ya ni siquiera se rieron.
Y Jesús les está enseñando claramente, ustedes son hipócritas y no se dan cuenta de la realidad, no perciben el mundo como en realidad es. Ya vinieron los profetas y lo rechazaron y me están haciendo exactamente lo mismo a mí en este momento. Sin embargo, ellos, así como yo hace rato, cuando ponía este ejemplo, tenían una percepción de la realidad totalmente alterada. Yo no soy alto. Y estas personas no estaban obedeciendo a Dios. Es como que yo estoy hablando de mí como una persona alta que tiene un montón de problemas de los pobres que somos altos, que tenemos estos problemas, y cuando la gente me ve en la calle siempre me alcanzan a ver. Suena ridículo cada una de estas cosas y por eso ustedes se ríen, porque no es verdad. Y estos fariseos yo creo que así sonaban. Es que ustedes tienen que obedecer la ley de Dios, ustedes tienen que seguir este mandamiento, guardar el sábado, pero ellos mismos no entendían. Y el problema, no sabían que no entendían. Y eso es lo peor de todo. Vivían engañados. Yo sí sé que soy chaparro, hermanos. Bueno, ya voy a contarlo, pero tengo un amigo que justamente así en algún momento, yo que estaremos del mismo tamaño, ¿no? Muy, muy exacto. Si algo un poquitín más bajo el que yo. Y yo mido 1,67 exactamente. Y de repente esta persona le preguntaba, oye, ¿sabes cuánto mides? Sí, 1,70 y algo. Así como que, nah, no creo que midas eso porque yo mido esto, ¿no? No, de hecho tú estás más alto que yo, me dice, tú debes medir como 1,72. Mira, la verdad te digo, no, yo estoy muy seguro de que mido 1,67, no soy tan alto. Y queremos percibirnos de otra manera. Pero eso es parte de la hipocresía. Cuando yo digo, es que yo sí obedezco a Dios, es que yo sí soy más santo, es que yo hago todas estas cosas. ¿Y por qué? Porque yo hago esto, esto y esto. ¿Sabes cuál es el peor peligro del hipócrita? Que a veces ni siquiera se va a dar cuenta. Yo creo que esta persona verdaderamente pensaba que era más alto, pero no era la realidad. Y creo que muchas veces estos fariseos no sabían conscientemente que estaban en una condición deplorable. Se engañaban a sí mismos. Y eso, hermanos, es en lo peor que puede terminar la hipocresía. ¿Sabes? Creo que cuando nace un hipócrita llega un punto en el que esta persona ya ni siquiera se da cuenta de que es hipócrita. Su vista queda alterada, se percibe más alto, o más bueno, o más inteligente, o más justo, como era en el caso de los fariseos. Y cuando alguien lo confronta y le dice, es que no eres tan alto, es que no eres tan bueno, es que no eres tan amoroso, la verdad es que no eres ni siquiera tan justo, va a decir, no puede ser, porque yo estoy seguro de lo que yo sé. Y van a quedar necios en su error, porque no es posible para ellos declararse de esta manera. Se vuelven como Caín, totalmente nublado, que mató a Abel, mencionado acá, como Israel, que nublados en su percepción mataron a los profetas y a estos fariseos, que ¿saben qué hicieron después? Mataron al mismo Hijo de Dios. Mi esperanza, hermanos, es que los que estamos aquí, pues no sea nuestro caso. Oro porque seamos sensibles, confrontables, transformables. Pero hermano, el peligro siempre será latente. Entonces la pregunta es, ¿cómo evito este peligro? ¿Cómo evito caer en la hipocresía? Renovando nuestra mente, como decíamos antes, para tener la de Jesús. En este particular es bien padre porque todo va como hacia atrás. Una cosa resulta del otro. Ojo malo van a ser cosas engañosas, visiones engañosas. Y visiones engañosas van a modificar mi percepción de la realidad. Pero todo comienza por el ojo. Y cuando en el ojo más bien yo pongo la mente de Dios y empiezo a ver el mundo como Dios lo ve, Él absolutamente puede transformar todo. En pocas palabras, el primer paso, hermanos, es el Evangelio. Y el Evangelio es este. Nuestro Señor sabía que nosotros no podíamos llegar a estar con Él en ningún momento por nuestras propias obras, porque nuestras obras estamos mal, porque percibimos topes que no hay ahí, porque vemos luces que tampoco están ahí y manejamos nuestra vida como nos conviene, pero no lo sabemos hacer. Sin embargo, el Señor quiere darnos los lentes de la claridad y por eso Él mandó a su Hijo a esta tierra para morir por nuestros pecados. Él dijo, yo voy a morir por estos pecados para expiarlos, para limpiarlos de todas estas cosas. Y no solamente se quedó ahí, porque si Cristo no resucitó, realmente no tendríamos victoria. Al tercer día Él resucitó y Él restauró su cuerpo como señal de que un día todo va a ser restaurado. ¿Y qué nos pide Él? Dos cosas: arrepentirnos, que es decir, yo no puedo en mis propias fuerzas hacer las cosas que debo hacer.
y la segunda es creer que Dios puede salvarme, que Él levantó a Jesús de entre los muertos, restauró toda esta condición que Él tenía ya de haber muerto y además va a hacerlo también con todas las cosas. ¿Creemos nosotros que eso va a pasar con nosotros? Yo espero que sí, yo espero que todos acá, esa sea nuestra convicción, pero todo comienza por ese paso. ¿Quiere usted seguir viendo con sus ojos, tal vez miopes como los míos, tal vez más, tal vez menos, pero espiritualmente también miopes? ¿O quiere tener la mente de Cristo para percibir todo? De modo que no seamos engañados, de modo que nos demos cuenta. Tal vez aquí estoy siendo un poco hipócrita. Cuando me veo en el espejo, cuando hablamos con los varones, veo la palabra de Dios y digo, no me parezco a Dios, pero quiero ir siendo transformado de gloria en gloria para parecerme a Él. Que esa sea la realidad para todos nosotros. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar.